Hola, buenos días. Un saludo súper especial para todas las personas que se están conectando en este momento a este webinar. Esperamos que su proceso de postulación vaya muy bien y que pronto logren finalizar el diligenciamiento de su formulario y que puedan hacer una postulación exitosa. Recuerden que hasta el 28 de febrero hay plazo, pero la mayor recomendación pues es no dejar el cierre del formulario para el último día, así que están a tiempo. Bueno, en la mañana de hoy nos acompaña el equipo de convocatoria, el equipo de consejería académica, para responder todas las inquietudes que ustedes tengan, así que les pedimos el favor que las preguntas relacionadas con esta charla de hoy, que son sobre el ensayo, nos las dejen acá en el cajoncito de chat y las iremos respondiendo en el transcurso de esta conversación. Recuerden que si esta sesión llega a finalizar y quedan preguntas pendientes, la respuesta les llegará directamente a cada uno de ustedes en el correo electrónico que registraron. También les recuerdo que si no logran ver esta charla en su totalidad o que si no la logran ver desde el principio, esta queda grabada y la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Así que les recomendamos seguirnos y activar las notificaciones para que vean cuando subimos un material. Bueno, en este momento estamos en la mitad de la convocatoria del programa Crédito Beca y llegó el momento de hablar de uno de esos ítems que se tiene en cuenta dentro del proceso de selección y se trata del ensayo. Para esto, pues nos acompaña hoy Amanda Cruz, que es la directora de convocatoria, y tenemos una invitada muy especial, que es Jimena Zuluaga. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, es magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana y es Master of Arts en Media Studies de New School de Nueva York, Estados Unidos. Actualmente es profesora universitaria y es investigadora independiente. Jimena también es beneficiaria de Colfuturo del año 2011 y es calificadora de los ensayos de Colfuturo. Entonces, ¿quién más experta que ella en el tema para poder darles algunos tips, recomendaciones para que puedan hacer pues su ensayo para la postulación de Colfuturo? Bueno, bienvenida Amanda, bienvenida Jimena. Yo creo que arranquemos por las generalidades. Jimena, si nos cuentas un poquito qué es un ensayo. Y ya entramos a ver si hay como dos tipos de ensayos, si se podría decir así, como el ensayo académico, que es el que suele hacer uno en la universidad, y el ensayo de Colfuturo. Pero cuéntanos primero qué es un ensayo. Gracias, Karina. Bueno, buenos días, casi tardes para todos y para todas. Mucho ánimo con su proceso de postulación. Como les dice Karina, lo importante es hacer todo paso a paso y no dejarse coger la noche. Yo, como tú dices, soy orgullosa beneficiaria de Colfuturo de hace ya varios años. Sobre tu pregunta inicial, el ensayo para Colfuturo es un ensayo que le da al candidato o a la candidata la oportunidad de darse a conocer, de presentarse como un candidato destacado, una candidata destacada, como un candidato que tiene todo el potencial para ser exitoso o ser exitosa en su plan de estudios en el exterior. Es distinto, como tú dices, de un ensayo académico, en tanto no se trata de argumentar una idea, una hipótesis específica de manera técnica o de manera científica o de manera, digamos, sustentada en fuentes bibliográficas, etcétera. La idea de este ensayo es que sea una especie de relato en el que el candidato un poco se presente, se muestre, diga: yo soy esta persona, soy destacado, soy destacada por estas razones, tengo esta trayectoria profesional y académica y tengo estos logros, y eso me hace un candidato o una candidata ideal para ser exitoso o exitosa en este plan de estudios. El proceso de selección de Colfuturo no tiene una entrevista, entonces el ensayo son esos 5 minutos de fama que como candidatos o candidatas tienen para mostrar quiénes son, por qué son un candidato estupendo, destacado, que tiene un plan de estudios congruente, que tiene un plan de estudios interesante y que tiene un potencial de impacto importante a su regreso, porque pues recordemos que eso es una de las cosas más importantes también que tiene en cuenta la calificación del ensayo, ¿no? Que sea una persona que va a estudiar, va a formarse, va a ampliar sus horizontes profesionales y al regreso va a tener un impacto importante profesionalmente en su campo. Ok, Jimena, retomando algo de lo que acabas de decir, podríamos
decir que el ensayo de Colfuturo lleva una estructura, o sea, como debe llevar un título, debe llevar un lead, o en el primer párrafo, como algunas recomendaciones en la estructura de la escritura del ensayo. Sí, buena pregunta. La estructura es muy importante. De hecho, es una de las cosas en las que nos fijamos quienes calificamos los ensayos, que haya una estructura, que haya una articulación, que tenga un arranque, que tenga un hilo conductor, que narrativamente sea una pieza estructurada, articulada, ¿no? En donde, como les digo, la estructura, digamos, sencilla de un ensayo puede ser: yo soy una profesional, en mi caso, yo soy una profesional en antropología, luego me decanté por los estudios de medios, he trabajado en comunicación, tengo esta trayectoria, me interesa profundizar en estudios de medios por esta y esta razón, tengo estos logros, he hecho estas publicaciones, he desarrollado estos proyectos. Por lo tanto, este plan de estudios, en mi caso, que yo elegí en la New School, complementa mi perfil y es importante para mi desarrollo y para el desarrollo de la unidad académica a la que yo estoy vinculada en la universidad, y mi impacto al regreso va a ser que voy a desarrollar estos currículos, es decir, estoy, digamos, esbozándolo rápidamente, pero esa sería, digamos, una estructura de un ensayo en donde, como les digo, se cumple ese objetivo de que ustedes como candidatos y candidatas se presentan ante el comité de selección, eh, además de toda esa información, por supuesto, que ya tienen los evaluadores del resto del proceso, que son sus notas, los rankings de las universidades, etcétera, etcétera. Ok. Relacionado con algo que conversamos un poco ahorita, nos preguntan que si el personal statement es el mismo, pues el mismo tipo de escrito que se le entrega a Colfuturo o es totalmente diferente. Pues depende un poco del tipo de statement que tú hayas hecho. Yo sé que varias universidades en su proceso de selección piden algo de ese estilo, digamos, como en mi caso, por ejemplo, pedían como una muestra de escritura, como un writing piece, como una pieza en donde se demostrara que tenía como el dominio del inglés académico, y además un personal statement. El ensayo para Colfuturo se parece un poco más a ese personal statement, como señalabas tú, Karina, al inicio, que un ensayo académico o que un capítulo de investigación que tú hayas escrito o algo de ese estilo. En tanto, digamos, no se trata de que sea, como digo yo coloquialmente, como un querido diario, pero sí se trata de que tenga esa voz personal en donde el candidato o la candidata, digamos, se presenta, ¿no? Como se muestra en esa faceta a través de, a partir de su proyecto académico, pero se presenta. Ok. El plan de estudios que se debe describir se refiere únicamente al programa escogido. Eh, No necesariamente me atrevería a decir, porque hasta donde recuerdo en los cambios que hay, aquí me corregirán Amanda y las demás expertas de Colfuturo, creo que un candidato puede postularse a más de un programa, es decir, puede postularse como candidato y no haber aún elegido su programa final, digamos, puede estar todavía como en el proceso de decidir a cuál programa se va a postular. Entonces, en ese sentido, el ensayo puede ser en términos generales de, por ejemplo, yo voy a hacer un máster en diseño porque complementa mi perfil de esta y esta manera. Si van a mencionar, por ejemplo, que eligieron Parsons o que eligieron la Universidad de California o que eligieron una universidad específica, si ya saben cuál es, pues lo pueden mencionar, pero el plan académico puede ser, digamos, un poco más general si aún no han elegido cuál de las universidades a las cuales fueron admitidos o admitidas van a asistir. Para acotar un poco más lo que dice Jimena, cuando un candidato, digamos, se presenta o se postula a la convocatoria, sí debe hacerlo con un programa, o sea, con un programa ya elegido, bien sea que motivos, por otros motivos luego haga un cambio de programa, Ah, pero ok, cuando se postulan, sí se postulan a uno. Entonces, muy bien. sí se podría, como dice Jimena, sí pueden hablar en general de por qué esa área o por qué esa sí, como ese programa que eligieron en general Ujú. va como a afectar positivamente en su vida profesional y personal. Sin embargo, en la mayoría de los ensayos, los candidatos y candidatas sí dan detalles del programa, especialmente en el caso de los doctorados, porque en el caso de los doctorados, en la mayoría de las admisiones, en la mayoría de los procesos de admisión, hay que tener
un tutor o tutora elegido, hay que tener un plan de investigación casi que ya decidido. Entonces, según también el tipo de posgrado que sea, ¿no? Si es una maestría de investigación, posiblemente ya tengan ustedes al momento de presentar el ensayo que tener su plan de investigación listo, su tutor o tutora, lo mismo en el caso del doctorado. Si es una maestría más técnica o más profesionalizante, es posible que haya varias parecidas, digamos, que les den esos skills. Entonces también depende un poco del tipo de programa, pero pensaría que tal vez entre más específico, sin que sea técnico, digamos, sin que sea como explicar el detalle de por qué este aparato de ingeniería mecatrónica, pues porque los calificadores de ensayos somos profesionales en súper diversas áreas. Entonces, no se trata de que nos impresionen, digamos, como con sus conocimientos técnicos, sino más que se presenten de manera completa como un candidato o candidata destacado o destacada. Ok, Jimena, ¿qué debería tener el ensayo de Colfuturo para ser atractivo? ¿Qué es eso o esas cosas que el candidato puede incluir para que los calificadores digan, uy, este es un ensayo atractivo? Pues yo, a ver, lo resumiría tal vez, de hecho, en las variables de evaluación o de calificación que tomamos en cuenta los y las evaluadores de ensayos. Primero, que tenga una estructura clara, es decir, que narrativamente tenga ritmo, que narrativamente esté hilado. Segundo, que esté bien escrito. Eso no significa que sea pues un poema, ¿sí? Pero que tenga buena ortografía, que la redacción esté bien, que la ortografía le hayan echado una segunda leída y una tercera y que tenga, es decir, que escritura, que la escritura y el texto, digamos en español o bueno, en inglés, esté bien. Y lo otro, y pues tal vez lo más importante es el contenido, es decir, que en ese contenido ustedes demuestren que son un candidato o una candidata de alto potencial. Uh-huh. Listo, bueno, recordemos que la fórmula que Colfuturo utiliza para el proceso de selección tiene 4 componentes y uno de esos componentes es el ensayo. El ensayo pesa el 5% sobre ese, digamos, sobre ese valor total que se califica en todo el proceso. Entonces, a esta pregunta se la dirijo a Amanda. Si el ensayo pesa el 5%, ¿por qué se vuelve tan determinante en ese ciclo de selección de Colfuturo? Bueno, buenos días para todos. El ensayo, digamos, la idea es que el ensayo tiene un peso de 5%, pero para las personas que están muy cerca de la línea de corte, puede ser determinante porque, digamos, son unas centésimas que hacen que quede por encima. Entonces, por eso es mejor, digamos, que le dediquen el tiempo necesario a esa parte que ustedes pueden manipular desde ese 5%. Es mínimo, pero como les digo, es determinante en un momento dado si están muy cerca de la línea de corte. Amanda, ¿para qué Colfuturo pide hacer un ensayo? Colfuturo no hace entrevista, entonces la idea es que con ese ensayo pues se presenten ante un jurado y digamos puedan ver determinar sus habilidades, su proyecto, qué piensan hacer en el futuro cuando lleguen a Colombia. Entonces, es básicamente eso lo que queremos con el ensayo. Listo. Y ahora hablando ya pues de las características técnicas del ensayo de Colfuturo, por ejemplo, ¿cuál es la extensión que debe tener? ¿A qué preguntas debe responder? ¿Qué les podemos decir a los candidatos? Bueno, el ensayo puede tener máximo 7.000 caracteres, incluidos espacios, ¿sí? Ahí pues la recomendación es hacerlo en un procesador de palabra y luego, digamos, contar pues los caracteres y luego pegarlos sí, en el formulario, en la plataforma. En la página web tenemos, digamos, hay unas recomendaciones para el ensayo y la idea es que pues ahí se hacen unas preguntas. La idea no es contestar pregunta por pregunta, sino con base en esas preguntas hacer un documento que sea, que tenga un hilo conductor y pues digamos a las preguntas que deben responder, digamos,
En general son por qué quieres estudiar el posgrado que escogido, por qué eres el candidato ideal para el programa que escogiste es uno de los mejores en el mundo, cómo puedes sustentar esa afirmación. Digamos, en este caso, no es importante colocar, es que es la 10 de, pues si se encuentra en un ranking, no hay necesidad de escribir eso. Si el programa no se encuentra en un ranking, sí es importante que ustedes coloquen esto allí porque el área de consejería académica para efectos de la calificación del programa revisan también el ensayo y pueden encontrar aquí algunas cosas que pues en todas las búsquedas que hacen ellos, pues de pronto no la tienen, ¿sí? ¿Cómo, será su contribución una vez regrese al país? ¿Y qué tipo de actividad laboral te ves desarrollando cuando regreses? Esas, digamos, son unas preguntas generales con las cuales pues se quiere ver cuál es el potencial del candidato, se mira también pues la estructura del ensayo y la edición final, como decía Jimena, es muy importante que lo lean varias veces, se lo den a un amigo, lo revisen, porque pues la ortografía baja bastantes puntos. ¿Qué pasa si a alguien no le va tan bien en el ensayo? ¿Eso pues, podría implicar que no fuera seleccionado? Pues digamos que se mira es el ponderado total. Obviamente, pues los jurados a través de los años, pues cuando ven un ensayo de 1, un ensayo de 3, pues dicen, esta persona, no sé, digamos como que no, cuando vaya a escribir algo, pues digamos no va a ser como catalogado muy bueno. Entonces, digamos que se preguntan sobre esto, pero pues si la persona está con los demás puntajes, está encima de la línea de corte, pues obviamente no se va a dejar por debajo, ¿sí? Pero es muy importante escribir un buen ensayo. Ok, Amanda, una última pregunta para ti. ¿Cómo funciona esta calificación de los ensayos? Es decir, ¿quiénes son los evaluadores a nivel general? Bueno, ¿Quiénes son? ¿Cómo realizan esa calificación? ¿En qué momento como del proceso de selección lo hacen? bueno, cuando se cierra la convocatoria, es decir, el 28 de febrero, pues el 1 de marzo, 2 de marzo, tenemos un grupo de profesionales, todos tienen posgrado en el exterior, son personas idóneas en calificar este tipo de documentos, nos han acompañado por varios años. Colfuturo tiene una rúbrica en la cual ellos se guían, donde pues se miran, se califican 3 criterios, que son la estructura del ensayo, la edición final y el potencial del candidato. Para cada uno de esos, pues en la rúbrica hay unos datos que ellos deben tener en cuenta y con base en eso se da la calificación, ¿sí? Eso, digamos, es básicamente. Pues no sé qué más pueda decir acerca de los calificadores. Los ensayos se le otorgan, digamos, a los calificadores aleatoriamente. Bueno, me olvidó decir eso, sí, se otorgan aleatoriamente. La plataforma nos da la opción de que ella misma es quien envía los ensayos a los diferentes calificadores que tenemos. Tenemos un grupo de 20 calificadores, entonces pues ellos son los que emiten esa nota. Algo importante pues, para recordarles es que el proceso de selección de Colfuturo es totalmente anónimo y por meritocracia, y digamos que esto se ve reflejado como en toda la fase de la selección, incluyendo en los ensayos. Entonces, también, digamos, de forma anónima y aleatoriamente, le llegan a los calificadores estos documentos y, como decía Jimena, por eso no es pues como necesario profundizar en los conocimientos técnicos, porque lo que están mirando acá es más como la estructura, la motivación y el potencial, como resumiendo un poco lo que decían entre Amanda y Jimena. Jimena, otras preguntas que tenemos por aquí.
Yo hice algunas noticas aquí de lo que vi en el chat. Sí. No sé si quieres hacérmelas tú o si barro rápidamente lo que alcancé a leer en el chat, lo que tú me digas. Hago estas y ya seguimos, me cuentas si Dale, alguna se me ha quedado por allí dale. sin responder. ¿El ensayo debe ser en inglés o en español? Ahí me corchas. Creo que sí se reciben en inglés, ¿verdad, Amandita? Sí, se reciben en inglés y en español, pero preferiblemente en español, Mm, porque digamos que muchos candidatos lo que hacen es el ensayo que les pide la universidad, entonces mm. llegan y colocan ese ensayo. Pues Yo en la los idea es últimos que años ellos he recibido lo cada miren. vez menos en inglés, por eso tenía dudas. Ujú, sí, Ok, pero entonces, si alguien manda su ensayo en inglés, no es que sea descalificado, igual se No, lo califican, claro, sino que preferiblemente mandarlo en español. pero lo calificamos, claro que sí. Listo. ¿El ensayo debe tener título? La mayoría de ensayos tienen título, de los que yo califico, no recuerdo si es un requisito. Perdón, yo intervengo. Sí, es un requisito, es un campo obligatorio ahí en el formulario. Ok, perfecto. Jimena, ¿se Sí, pueden incluir referencias de autores en el momento en el que la persona está escribiendo su ensayo? no necesariamente, porque como les decía al inicio, a tu pregunta, Karina, de los diferentes tipos de ensayos, este no es un ensayo técnico, no es un ensayo académico, es un ensayo personal, es un ensayo de presentación, es digamos, esa presentación que reemplaza esa entrevista en la que uno habla de sus logros, de sus intereses, de sus planes. Entonces, pues realmente no es necesario las referencias bibliográficas y, como les digo, eviten el lenguaje técnico y eviten, digamos, hacer una demostración de sus conocimientos técnicos, pues no es el lugar. Ujú. Justo con eso que acabas de decir, nos pregunta María Daniela, ¿debemos incluir en el ensayo los planes a futuro? Por Sí, ejemplo, cargos a los que se aspiran, con la sí, contribución que esperan hacer al regresar al país. sí, sí a todas las anteriores. Esa es la idea. Y otra pregunta que veía en el chat, alguien preguntaba qué se considera tener potencial, que cuando dice Amanda que en la rúbrica, por ejemplo, se dice que el candidato tenga potencial, ¿eso qué significa? Exactamente lo que tú acabas de decir. Cuando yo regrese, quiero, como yo les ponía el ejemplo, yo no aspiraba a ser ministro, pero aspiraba a desarrollar un currículo en mi área académica en la que estaba vinculada laboralmente en ese momento, ¿no es cierto? Tener potencial significa también ser un candidato, una candidata que está motivado, que está motivada, que tiene ganas de aprender, que realmente tiene un plan estructurado, por supuesto también que tiene logros, que ha tenido reconocimientos, que ha sido destacado en su trabajo o en su carrera, eh, pero también tiene mucho que ver como con esa decisión, digamos, ¿no? Como con demostrar esas ganas de llevar a cabo ese proyecto y culminarlo exitosamente. De acuerdo, y yo diría que el potencial se lo pone cada quien. Es Así decir, es. ese es el momento o este es el momento en el que, digamos, si aún no puede que alguien diga, uy, yo no he pensado en eso, solo sé que me quiero ir a estudiar, pues Ujú, están en el momento preciso como de pensarlo y definirlo, porque de verdad ujú. cada uno se lo propone. Y tampoco quiere decir que si un candidato no fue seleccionado, no es porque con el futuro no le vea potencial o no sea bueno, sino que es una base amplia de personas que se están postulando y Ujú. pues que finalmente la cantidad de seleccionados pues es mucho menor que la cantidad de gente que se está postulando. Entonces, digamos que también depende mucho de lo que la misma persona se proponga y logre plasmar allí. Así es. Jimena, una pregunta súper clave, no solo creo yo para el que está escribiendo ensayos, sino para los comunicadores en general o alguien que escribe cualquier artículo. Nos preguntan cómo, cómo es, o sea, qué debe tener un título, cómo ponerle un buen título a un ensayo. Esa es la pregunta Dificilísimo. difícil, más Di- difícil. la norma, no norma, digamos, pero la fórmula, entre comillas, es que tú en el título haces una promesa y en tu contenido tú cumples esa promesa. Es decir, si mi artículo se llama eh, fuentes de financiación, además de Colfuturo, que puedo usar para mi posgrado, en el artículo tengo que mencionar y explicar cuáles son las fuentes de financiación, además de Colfuturo, que puedo usar para mi posgrado. Es decir, evitemos títulos, en mi opinión, que sean
digamos, vagos generales que no hablen muy específicamente de lo que yo voy a hacer. Es decir, el título ojalá no sea financiación, si mi contenido va a ser eso que les acabo de explicar, ¿no es cierto? Es decir, un título que, que haga como esa promesa o que haga como ese resumen, que enuncie, que anuncie de qué se va a tratar ese contenido. Eso diría yo que es como lo importante del título. Ok, por acá hacer una pregunta para Amanda. Un candidato hizo el intento de comenzar a pasar al ensayo en el formulario, pero dice que le cuenta un espacio casi como de 8 caracteres. ¿Qué puede hacer en ese caso? Bueno, ese es un caso muy particular. En ese caso le recomiendo que escriba a convocatoria@colfuturo.org y miramos el caso específico. Ok. Jimena, hemos hablado la mayoría del tiempo de recomendaciones para hacer el ensayo, cómo construirlo, qué califican. Por acá nos hacen una pregunta. Por el contrario, ¿qué cosas se deben evitar Sí, en el momento de hacer el ensayo? sí la leí, es una buena pregunta. Evitar los errores de ortografía, eso sí, y los errores de tipeo, por ejemplo. Por eso lo que les decía Amanda es importante. Léanlo varias veces, hay que dejarlo reposar. Si hoy lo terminé, yo lo dejo dormir, mañana vuelvo a él y lo vuelvo y lo leo, porque si lo he estado escribiendo todo el día, todo el día, todo el día, ya voy a estar un poco ciega a esos errores. Entonces, eviten esos errores, pues porque eso, digamos, distrae mucho. Cuando uno como calificador se encuentra un ensayo que tiene errores de ortografía, que tiene, pues eso distrae realmente del contenido. Eso es importante. Eviten que sean textos técnicos, es decir, no pongan allí el abstract o el primer capítulo de su tesis de pregrado o algo así, solamente como por llenar que hay algo que presentar. Eviten que sean escritos técnicos. De nuevo, este es un ensayo en el que ustedes se presentan como candidatos o como candidatas. Y tal vez lo que yo más diría es eviten hacerlo de afán. Yo sé que es intensa el proceso de postulación, pero a veces nos encontramos ensayos que son, digamos, un párrafo en donde dice, hola, yo me quiero ir a hacer esta maestría y espero que me apoyen. Y es un párrafo. Quedamos con ganas de saber, pero este candidato, ¿qué ha hecho? Este candidato, o sea, se nota que tuvo poco tiempo, que escribió un párrafo y no nos contó mayor cosa. Entonces, eviten el afán, eviten el afán al momento de escribirlo. Eso diría yo que es como lo importante. Listo, nos pregunta Leonel. Si yo tengo hospedaje y familia, el lugar donde quiero ir a estudiar, ¿lo puedo escribir en el ensayo o no sería bueno? Eh, a ver, es una pregunta muy particular. No, digamos, piensa, Leonel, que el eje de tu ensayo, o sea, como el mantra que tienes que seguir cuando escribas tu ensayo, el eje de tu ensayo es por cómo justificar y argumentar que tu plan de estudios y que tu plan académico debe merecer el apoyo de Colfuturo. Entonces, todo lo que tú incluyas o dejes por fuera debe ser información que sustente tu plan de estudios, ¿sí? Si vas a aprovechar que escogiste una universidad cerca de donde tienes familia, pues no sé si eso es tan relevante para tu plan académico. Digamos, tal vez eso no es tan relevante. Tal vez es más relevante decir que tú llevas varios tiempo de experiencia profesional en esa área, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tal vez esas líneas vale más la pena dedicarlas a decir cuáles han sido tus logros en tu carrera profesional que a contarnos que tu decisión tiene también que ver con que tienes familia en ese lugar, por poner un ejemplo. Ujú. Nos pregunta Gilberto, ¿es importante dentro del ensayo mencionar los rankings de la universidad y del posgrado? Un poco lo que les dijo Amanda, como el ranking ya tiene un peso en el proceso, el ranking de las universidades ya tiene un peso, pues no, es decir, si es una universidad reputada que ustedes saben que está en los rankings, no es necesario mencionarla. Si es una universidad que tiene reconocimientos adicionales o que es especialmente, digamos, dura o destacada en un área, en el área específica a la que ustedes van, pero esa información no está en los rankings, sí vale la pena mencionarlo. Depende un poco del caso. Ok, esa pregunta creo que es para Amanda, porque nos preguntan sobre el idioma del ensayo, pero para el DAD, pues para el DAD y con futuro. ¿También debe ser en español o los del DAD?
se recomienda otra cosa, Amanda. Ahí me está escorchando, la verdad. No sé exactamente si ese en inglés te lo piden, ni idea. No sé si Joana o Lady que me puedan apoyar en esa. Te acabo de ver que les respondieron que puede ser en español o en inglés. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Jimena, si tienes algo de lo que me habías dicho, que habías visto, que me haga falta, adelante. Ah, mira, yo anoté. Una de las primeras preguntas era si el ensayo estaba bien o estaba mal hacerlo en primera persona. Se puede perfectamente hacer en primera persona. Se puede perfectamente hacer en primera persona. Recuerden que se trata de un ensayo personal en donde ustedes se están presentando, están contando quiénes son. Está bien hacerlo en primera persona. Otra pregunta era si pesaba más o si era mejor hablar de los logros académicos o de los logros laborales. Las dos cosas. O sea, piensen que las dos cosas les construyen a ustedes como un candidato destacado y como un candidato con potencial, ¿sí? Si yo tengo logros que mostrar en lo académico, voy a contar que mi tesis tuvo una mención o voy a contar que participé en un simposio siendo estudiante, lo que sea. Eh, y eso, digamos, lo vemos mucho en candidatos que son muy, muy jóvenes, que son candidatos o candidatas que no tienen de pronto mucha experiencia laboral. Hay por el otro lado candidatos que ya tienen varios años de experiencia laboral, entonces se enfocan más en sus logros de su vida profesional. Son válidas las dos cosas y las dos cosas hablan del perfil del candidato. Había otra pregunta que era, ¿qué significa edición final? Cuando Amanda mencionaba que uno de los elementos que se califica en esa edición final es básicamente la escritura. La edición final es la escritura, es decir, que haya buen manejo del idioma, y buen manejo del idioma no les digo que sea un poema, buen manejo del idioma es ortografía, redacción, puntuación. Básicamente eso significa edición final. Preguntaban también si los calificadores calificamos ensayos en nuestra área, o sea que si los ensayos están divididos por áreas. No están divididos por áreas. Todos los calificadores recibimos, como dice Amanda, aleatoriamente los ensayos y calificamos ensayos de todas las áreas. Por eso les digo, lo importante es que ustedes se presenten como un candidato o candidata con un potencial alto y que muestren sus logros y que cuenten su trayectoria y que cuenten su sueño académico. eh, y no que sea un ensayo técnico en tanto, pues los evaluadores calificamos, tenemos distintas áreas de experticia y calificamos ensayos de todas las áreas. Eso tenía yo anotado aparte de lo que tú mencionaste. Ok, acá hay una pregunta para Amanda. Hablamos al principio, hablamos de la extensión del ensayo de Colfuturo, que son 7.000 caracteres, pero nos pregunta alguien, 7.000 caracteres, pues es el máximo de caracteres permitido, que si hay un mínimo, o cuál, y ahí complemento la segunda parte de la pregunta con Jimena, si hay un mínimo, es decir, si un ensayo se puede escribir, no sé, quizá en un párrafo, o realmente eso no es posible, ya no sería un ensayo. Entonces, ¿qué le podemos responder aquí a esta persona? Digamos, no hay un mínimo. O sea, el máximo son 7.000 caracteres. Ellos determinan si lo hacen de 2.000 o 3.000. Eso sí es, digamos, lo que piense escribir y pues que lo adapte a el tamaño que quiera presentar sin excederse los 7.000 caracteres, incluidos espacios. Quisiera complementar esa respuesta. En mi experiencia leyendo los ensayos de postulación, un ensayo demasiado corto, como te decía hace un momento, un ensayo de un par de párrafos es insuficiente para poder conocer al candidato. Es decir, si tú en un párrafo me dices, yo tengo me gradué en el año tal, me voy a ir a estudiar tal cosa y cuando regrese quiero venir a ocupar un cargo público y eso me lo dices en un párrafo, pues tal vez yo no supe suficiente, ¿sí? Entonces, piensen que si bien no hay un mínimo, consideren que no tienen que llenar obligatoriamente los 7.000, pero que el texto debe ser suficiente para que nos cuenten, yo soy esta persona y soy lo máximo y merezco el apoyo con el futuro porque tengo estos planes, pues por ponerlo como de manera un poco básica, pero pues que ustedes sientan que es completo. No se trata de que llenen hasta el último carácter, pero que sientan que ese texto es completo. Jimena, veo que hay preguntas, varias preguntas relacionadas con el tema de los rankings. Entonces, que si se puede, que si no se puede,
que hemos dicho que no, pero que hemos dicho que sí. Entonces, yo creo, tú me corregirás, Sí. creo que el tema de incluir rankings o no, así como respondías otra pregunta sobre, creo que la persona que preguntaba sobre si valía la pena o no poner dónde iba a Ujú, vivir, yo ujú. creo que esto es súper relativo ya Sí. al ensayo que esté escribiendo cada persona. Es decir, si Mm, a la persona le funciona mencionar algo de rankings, mm. pues y lo sabe cómo incluir dentro de su documento, está perfecto, pero si la persona ve que esto no le aporta valor al documento que está escribiendo, no, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo con tu respuesta. Muchos candidatos y candidatas mencionan los rankings en su ensayo. Dicen, me voy a la universidad de tal, que está rankeada en tal, en tal puesto en el área específica, en el área de ciencias o en el área de... y eso hace parte de su argumentación, de su proyecto académico y está perfecto. Quiero decir, no es obligatorio, pero muchos candidatos y candidatas lo incluyen y por supuesto que eso es... relevante para justificar o para argumentar su plan de estudios. Creo que Amanda quiere complementar algo. Sí. Bueno, levanto la mano es para dar la información sobre lo del DAD. El DAD, la carta de motivación y pues la descripción en el caso de las maestrías y en la parte de los doctorados deben escribirlo en inglés o alemán. Ahí está en el instructivo, inglés o alemán. Ok, entonces digamos que las preguntas específicas en general sobre el DAD, les recomendamos leer el instructivo que está en la página web de Colfuturo. Y perdón, también está en el formulario cuando la persona selecciona como destino Alemania, se les abre una pregunta allí donde les pregunta que si va a participar del convenio Colfuturo DAD. Y ahí hay un link que lo lleva al documento, el instructivo del DAD. Amanda, una pregunta para ti. Colfuturo da feedback sobre el ensayo? Sí, sí, nos lo piden. Digamos, pues nosotros lo que hacemos es enviarles las calificaciones y si hay un comentario del calificador, pues igual se le envía al correo. Pueden escribir a convocatoria@colfuturo.org. Listo. Bueno, creo que en general las preguntas, hay varias preguntas sobre el mismo tema, entonces como esta charla queda grabada, no, pues no vamos a como a responder lo que ya se ha dicho con anterioridad. Pero entonces, para ir finalizando, Jimena, si podríamos dejarle a los candidatos 3, 4, 5 tips de cierre para tener presente en el momento de la escritura del ensayo de Colfuturo. Bueno, la manera como cada quien escribe o hace, digamos, su proceso de escritura es distinto, pero les diría tal vez lo que a mí me funciona o me ha funcionado como en mi experiencia. Eh, lo primero es pensar en esa estructura, ¿no? Y tal vez hacer unas notas de qué es lo que yo quiero decir, ¿sí? Yo me quiero presentar, quiero narrar mi experiencia laboral y académica, quiero contar cuál es mi plan y quiero contar por qué Colfuturo, por qué yo merezco el apoyo de Colfuturo y por qué este plan es un plan que vale la pena apoyar y es un plan que es interesante. Esas 3 ideas. Ya esbocé mis ideas, a continuación voy a empezar a desarrollarlas, ¿sí? O sea, yo diría que ese puede ser un tip, como planear esa estructura y ceñirse a tratar de contestar esas preguntas, como qué es lo que yo quiero contar en mi ensayo y un poco las preguntas de las que hablabas tú hace un momento con Amanda, ¿no? ¿Por qué vale la pena que Colfuturo me apoye para hacer este proyecto académico? ¿Cuáles son mis logros y eh, mis aportes, mi experiencia profesional, mi experiencia académica, las cosas en las que yo he sido destacado, destacada? Digamos, yo diría que la estructura, tratar de planear una estructura que responda a esas preguntas, eso es importante. Otro tip que les daría es, no lo hagan de afán, no lo hagan y háganlo en un procesador de palabra, háganlo en un Word o en un Pages o lo que sea, antes de pegarlo en el formulario, de tal manera que les dé chance de leerlo, de tal manera que puedan revisar la ortografía, la puntuación, la articulación, no lo hagan así de afán.
Y un tercer consejo, que también es un consejo pues más de escritura, antes de entregarlo, que pues digamos en medios o algo así sería como antes de publicar, pásenselo a otro par de ojos, a la pareja, a la amiga, al hermano, ¿sí? Que esa otra persona que no ha estado invertida en ver ese texto y una y otra vez lo lea y les diga, sí, me parece que este texto relata y resume y argumenta qué es lo que usted se quiere ir a hacer y por qué se merece ganarse esa beca, ¿no? Dense el chance de tener un rato para que alguien más se los lea o les diga, oiga, pero aquí usted no mencionó que usted se ganó esta beca el año pasado. Oiga, pero se le olvidó poner eh, esta anécdota de cuando éramos niños, que fue lo que hizo que usted se decidiera a estudiar biología, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, un par de ojos de alguien que los conozca les puede ayudar como en ese momento de la edición final para, pues como para redondear su texto. Esas tres ideas se me ocurren, Karina. Listo. Otra pregunta, ¿hay algún Colfuturo rechaza tajantemente, pregunta que viene en el chat, algún ensayo? O igual, es decir, preguntaban, ¿cuál es un error por el cual un ensayo puede ser descartado? O realmente todos los ensayos se califican y se les pone una nota, no, o es decir, tiene errores de ortografía, es descartado. ¿O hay criterios para ser descartado? No, todos los ensayos se califican. Nosotros recibimos todos los ensayos en una plataforma, en un sistema, y de todos vemos el texto completo y a partir de allí calificamos, como dice Amanda, con esas rúbricas, a partir de la estructura, de la escritura y del potencial del candidato, es decir, del contenido completo del texto, cómo se presenta el candidato. Pero no es que sea, le falta una tilde, ya nadie lo leyó y sacó cero. No, todos los ensayos se leen y se califican en esos criterios. Bueno, van saliendo ahí más preguntitas, todavía tenemos tiempo, entonces podemos seguirla Dale, respondiendo. dale. ¿El ensayo puede incluir nuestros nombres, o sea, el nombre de la persona que lo está escribiendo? Esa es una pregunta importante y la respuesta es no. La idea es que el ensayo sea anónimo y eso garantiza, digamos, la transparencia del proceso, no que nosotros como calificadores y calificadoras no sabemos si tú eres Karina Llanos o Amanda Cruz, sino que estamos leyendo la presentación de un candidato o candidata y lo que habla por ese candidato no son sus nombres, sino su historia que está contando allí. Entonces, no incluyan el nombre, debe ser anónimo. ¿Y qué pasa si alguien lo incluye? Porque Eh, no vio la charla, no sabía que era anónimo no y vio la charla, pues no pasa nada, mejor dicho, no pasa nada. Los calificadores tenemos la instrucción de que si identificamos un candidato y es alguien que conocemos, debemos declararnos impedidos o impedidas para calificar ese ensayo. Es decir, si yo estoy leyendo un ensayo y dice, hola, soy Pepito Zuluaga, y yo digo, ay, es mi primo. Entonces, pues yo le digo a Colfuturo, yo no puedo calificar este ensayo porque es de una persona que yo conozco. Pero no es que se descalifiquen por incluir el nombre, pero es decir, la instrucción es no incluir el nombre para que el proceso sea transparente y anónimo. Entonces, para complementar un poco la respuesta de Jimena, porque veo que hay varias preguntas sobre qué significa un ensayo anónimo, entonces digamos que significa dos cosas. Uno, recordarles que el proceso de selección es anónimo. Eso quiere decir que en Colfuturo, cuando se está calificando todos los aspectos que se califican, pues nunca saben a quién corresponde, si es Jimena, si es Karina, si es Amanda, simplemente se ven números, o sea, números que corresponde a cada una de como de los ítems que evalúa Colfuturo. Entonces, el promedio del pregrado, la calificación que hayan sacado en el ensayo, y súper clave lo que dice Jimena, ideal que no incluyan su nombre, pero si lo llegan a incluir, tranquilos, que Colfuturo tiene pues esa estructura muy bien organizada y si es alguien, no hay preferencias, entonces si alguien sabe pues que conoce a la persona, sencillamente se le traslada ese ensayo a otro calificador. Exactamente. Por aquí vi una pregunta, creo que se me saltó, pero preguntaba a alguien que había trabajado como con comunidades, como comunidades indígenas. Bueno, se me saltó porque escribieron otras y se me fue, que sí era importante poner esto en el ensayo. Por supuesto, depende mucho de tu perfil. Es decir, si tú tienes esa experiencia, por ejemplo, en trabajo con... Perdóname, Jimena, ya la Dime, encontré. dale. Pertenezco a una comunidad indígena
y he trabajado mucho con comunidades rurales. ¿Sería valioso ponerlo en el ensayo o no es relevante? Es relevante, de nuevo volvemos a lo que hablábamos hace un instante, en la medida en la que eso haga parte de tu argumentación para venderte, entre comillas, si me excusan la palabra como tan primaria, como una candidata o como un candidato potencial. Por ejemplo, si tú vas a hacer una maestría en políticas del desarrollo o en políticas públicas y tienes esa experiencia con comunidades, además de pertenecer a una comunidad indígena, pues por supuesto que va a ser valioso, ¿sí? Porque significa que tienes esa experiencia en liderazgo y eso te potencia y eso te demuestra como una persona interesada en el área, por ejemplo, de políticas públicas o de, no sé, desarrollo de organización social o lo que sea, ¿sí? Entonces depende pues mucho del caso. Ujú. Listo. Bueno, ¿crees que se nos quede algo más clave por contar respecto al ensayo? No, no creo, creo que ya, pues de las preguntas que ahorita no he vuelto a mirar, pero de las que alcancé a pasar por el chat, creo que ya las contestamos, creo que ya las contestamos. Listo, bueno, entonces, como les dije, si hay preguntas que se quedaron sin responder, tranquilos que el equipo de Colfuturo sigue allí respondiendo y les va a llegar eso a su correo. Entonces, nada, Jimena y Amanda, muchas gracias. Gracias a Jimena por compartirnos su experiencia como beneficiaria y pues también como calificadora de ensayos, que es pues su rol actual. Gracias a ustedes por unirse a esta charla. Recuerden seguirnos en redes sociales porque allí van a encontrar toda la información relacionada con la promoción de la convocatoria y en general con todos los programas y actividades que tiene Colfuturo. Les recuerdo algunas de las actividades que están en curso y que vienen en las próximas semanas. Son los webinars donde se tratan todos los contenidos inherentes a la convocatoria. Aquí vi varias preguntas de otros temas que no las respondimos nosotras porque el tema central de hoy era el ensayo, pero hay webinars sobre los otros temas. Entonces, por ejemplo, todos los viernes a las 8 de la mañana y el segundo sábado del mes a las 9:30 se habla sobre todas las generalidades del programa Crédito Beca. Y para conocer sobre cada uno de los puntos del formulario, son estas charlas que son los martes y jueves a las 11 de la mañana. También actualmente estamos haciendo unos webinars para conocer los convenios del 100%. Pueden ingresar a la página de Colfuturo, que es colfuturo.org, en la sección Agéndate y ahí pueden ver todo el calendario de eventos. Y pues por último, si tienen dudas puntuales sobre todo el proceso de convocatoria, pueden escribir al correo convocatoria@colfuturo.org, donde Amanda y su equipo estarán súper dispuestos pues a resolver sus dudas ya de casos puntuales. Entonces, Jimena, muchas gracias y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias, Karina, gracias a todos y a todas. Mucho ánimo y mucha suerte con su proceso de postulación. Chao.